Les invito a abrir sus Biblias a Isaías capítulo 55, versículo 1 al 13. Y hoy nos estaremos enfocando en los versículos 10 y 11 de Isaías capítulo 55. Dice el pasaje: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hemos estado en este pasaje de Isaías 55 ya varias semanas y hemos estado disfrutando mucho de esta invitación hermosa, gratuita, cálida que Dios da al pecador. Y hemos estado disfrutando mucho de ver todos los detalles que incluye esta invitación. Si es una invitación gratuita, si es una invitación que satisface de una manera que nada más puede. Y aunque Dios nos da esa invitación y nos llama a responder a esa invitación de una manera adecuada, correspondiente, con arrepentimiento, buscando a Dios como lo único valioso en nuestra vida, vemos que todo esto lo hace de un corazón de misericordia, con un deseo de perdonar, un deseo que vengan a Él y encuentren perdón inmerecido. Y ese ha sido el énfasis hasta ahora que hemos visto en este pasaje de Isaías capítulo 55. Y el comentarista Derek Kidner, quien ha escrito comentarios sobre varios libros del Antiguo Testamento y también ha escrito del Nuevo Testamento, dice esto de Isaías 55. Dice: este llamado al necesitado es insuperable, aún en el Nuevo Testamento, por la calidez de la bienvenida. Y la pregunta, después de haber leído los primeros 9 versículos de este capítulo 55, viendo esta invitación tan hermosa, tan lujosa y tan atractiva, es: ¿será realmente esta invitación que Dios me está extendiendo legítima y real? Porque sí es una invitación lujosa, sí es una invitación atractiva, pero casi parece ser demasiado bueno o demasiado buena
para ser verdad. Quizás nos podría hacer pensar a nosotros, pecadores, nos podría hacer pensar en esas propagandas que nos llegan por medio de la televisión o por medio del correo o un email, que nos están invitando, nos están ofreciendo unas vacaciones gratuitas en el Caribe, o nos da unos días en Disneylandia con todo pago, vuelo incluido. Uno podría quizás sentir ese presentimiento de que quizás esto no es legítimo, quizás esto no es verdad. ¿Cuán verídica realmente es esta oferta tan lujosa de Dios? Y a nivel espiritual, muchas veces nosotros dudamos si Dios realmente puede satisfacernos de la manera que describe este capítulo. Y generalmente nosotros dudamos debido a nuestro propio pecado, porque nosotros, como Israel, dudamos y nos hacemos cuestionar si Dios realmente puede extendernos esa misericordia y ese perdón y que disfrutemos de tal banquete espiritual con Dios. Y la pregunta es entonces, para nosotros, y muchas veces surge en nuestras mentes, ¿qué nos garantiza a nosotros de que esta invitación de parte de Dios es legítima y real? ¿Por qué es verídica? ¿Por qué es verdadera? Y lo que el pasaje que hoy vamos a ver en los versículos 10 y 11 de Isaías 55, lo que nos va a expresar este pasaje es que la garantía y fundamento de esta invitación de Dios es la palabra eficaz. Es su palabra eficaz. Es el hecho de que Dios siempre cumple sus pactos, sus promesas, sus declaraciones, sus decretos infaliblemente. Él nunca falla. Y el pasaje nos hace expresar que tener esa palabra eficaz, que siempre se cumple, que nunca falla, detrás de esta invitación tan lujosa, tan atractiva, nos garantiza a nosotros de que es verdad, de que realmente podemos tener esta satisfacción, de que realmente podemos disfrutar de tal relación íntima con Dios, porque Dios ha dicho que es verdad y Dios, cuando dice algo, lo cumple. Y vamos a ver en nuestro pasaje hoy esta verdad sobre la palabra de Dios. Y lo vamos a ver de una manera muy concreta e ilustrada por el pasaje mismo. Y los voy a invitar a que vean 4 características acerca de la palabra de Dios que resumen la razón por la que la palabra de Dios es eficaz y las implicaciones que tiene al ser eficaz. 4 características acerca de la palabra de Dios que resumen la razón por la que es eficaz y las implicaciones de ser eficaz. Y al final de ver esos 4 puntos en el pasaje, me gustaría también darles como conclusión, digamos, algunas implicaciones. Implicaciones personales, implicaciones ministeriales, al tener esta palabra eficaz frente a nosotros, día a día, para nuestras vidas personales, para nuestras vidas también de ministerio. Pero antes de entrar a estos 4 puntos, déjenme dar una breve explicación de la estructura de estos 2 versículos y de cómo nos va a comunicar, el modo de comunicación del pasaje y cómo vamos a tomar eso en cuenta a la hora de entender el pasaje. El autor, en los versículos 10 y 11, si se fijan en sus Biblias, utilizan una figura retórica llamada símile o símil, que en la literatura se utiliza para comparar 2 conceptos,
Y esto lo vemos a través de las Escrituras. Hay muchos ejemplos, pero por ejemplo el Salmo 42, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Compara el deseo, la sed del siervo con la sed espiritual del salmista. Y van a notar en nuestro pasaje, ahí comenzando en el versículo 10, que la segunda palabra que el autor usa allí es cómo, porque cómo desciende de los cielos. Y fíjense, en el 11 aparece también la segunda parte del símil, que es así será mi palabra. Entonces, esa va a ser la estructura, la vamos a ver por medio de este símil, por medio de esta comparación de la palabra de Dios con la naturaleza, con una imagen de la naturaleza, de la creación. Y esto va a ser de mucha ayuda, y es algo bastante común en el libro de Isaías, porque ayuda a que nosotros como lectores, como la audiencia del libro, podamos de alguna manera visualizar conceptos profundos de una manera tangible. Podemos nosotros entenderlos de una manera más práctica, casi como materializar un concepto profundo sobre Dios y en este caso sobre su palabra. Fíjense que esto es común aún en el pasaje, uno de los pasajes más conocidos de Isaías, ahí en el capítulo 40, donde dice, empezando en el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Fíjense, ahí ya está comparando. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahí están usando esa comparación entre lo que es Dios y el pueblo. Y en el caso del pasaje de hoy, empezando en el versículo 10 de Isaías 55, la palabra eficaz de Dios es comparado con el proceso, muy interesante, con el proceso natural de la precipitación regando la tierra para producir fruto. Entonces la palabra de Dios, por un lado, y la eficacia de la palabra de Dios va a ser comparado con el proceso natural de lo que es la lluvia, la nieve en precipitar y humedecer la tierra para que produzca fruto. Y vamos a ver también, al observar estos dos versículos, que cada versículo está dividido en secciones de una manera paralela al otro versículo. Entonces el versículo 10, las diferentes frases de ese versículo son paralelas a las diferentes secciones o partes del versículo 11. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer para extraer los puntos, los principios para este sermón, para este mensaje, es ir al versículo 11, que trata concretamente con la palabra de Dios, o sea, el enfoque principal de este pasaje, y luego lo vamos a estar comparando con las secciones paralelas en el versículo 10. Entonces les invito a mirar sus Biblias conmigo y empecemos a ver ahora estas 4 características sobre la palabra de Dios que nos explican la razón por la que es eficaz y lo que implica que ella es eficaz. Y el primer punto que podemos ver ahí en el versículo 11 es que Dios mismo garantiza su palabra. Dios mismo garantiza sus palabras. Y este primer punto surge por un énfasis inicial y obvio en el texto. Fíjense, en el versículo 11 se usa 5 veces, Dios usa 5 veces la primera persona para describir la eficacia de la palabra. Fíjense que dice mi palabra. Fíjense, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, y ahí obviamente yo, Dios mismo,
la envió. Y al leer este versículo, especialmente en el original, nos damos cuenta que hay una intención de parte de Dios en que este versículo sea tan intenso. Hay una intención intensa entre líneas de este pasaje. La eficacia de su palabra y la fidelidad a su promesa es algo personal para Dios. Un escritor dice que esto es muy íntimo para Dios. Este punto de la eficacia de su palabra es muy importante y muy necesaria para Dios, y por eso hace este énfasis en que Él mismo está garantizando. Dios se está comprometiendo al cumplimiento de su palabra de principio a fin. Es como que si Dios esté diciendo, desde que sale de mi boca hasta que cumpla con mis propósitos, soy yo quien sujeta el poder de mi palabra. Dios mismo garantiza su palabra. Y yo sé que si fuéramos a analizar esto filosóficamente podría sonar como un argumento circular. Y en un sentido realmente lo es. Como que estamos usando a Dios para comprobar la palabra de Dios. Y Dios mismo está haciendo eso. Y tiene total sentido cuando consideramos el siguiente punto del pasaje. Primero, vimos que Dios mismo garantiza su palabra. Y segundo, en el pasaje podemos ver que Dios mismo es el originador de su palabra. Dios mismo es el originador de su palabra. Fíjense que dice en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Muy interesante esta expresión. Y sin mucha evaluación, sin mucho estudio, nos podemos dar cuenta que suena hasta redundante e innecesario que Dios diga que su palabra, ya de una manera implicando que es algo que Él habló desde su boca, sale de su boca. ¿Por qué repetir eso? ¿Por qué enfatizar algo que parece ser redundante? Pero hay implicaciones muy importantes detrás de esta declaración que Dios hace en cuanto a su palabra. La primera la podemos ver al hacer lo que les mencioné al principio, que vamos a comparar ahora con el versículo 10, con la sección paralela en el versículo 10. Fíjense que el versículo 10 dice que porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y nuestro versículo acá en el 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. En el orden, en el texto original, están de una manera organizados estos versículos, donde las secciones, como esta sección ahora que estamos viendo sobre la fuente de donde viene esa palabra, son iguales en su orden. Y fíjense que dice en el versículo 10, la lluvia y la nieve desciende de los cielos. Y lo primero que podemos ver aquí es que la lluvia y la nieve es un regalo de Dios que origina con Dios en el cielo. El proceso de siembra y el proceso de cosecha no comienza con el hombre como autoridad. El proceso comienza como un regalo divino. Muy interesante. Muy interesante que en estos versículos, aún en el versículo 10, en todo este proceso de cómo la precipitación llega a producir fruto, vegetación de la tierra, nunca incluye al aspecto humano. Y todo comienza con el aspecto, por decirlo así, celestial, divino. Dios es el que regala esto. Entonces, viene de Dios, es un regalo de Dios. Este aspecto del versículo 10 es importante en la comparación. Y segundo, hay que considerar las palabras mismas usadas por Dios en el versículo 11, cuando Él dice que sale de mi boca.
la efectividad de una declaración muchas veces, generalmente, depende de quién está haciendo esa declaración, ¿verdad? Podemos ver eso en ámbitos de trabajo. La efectividad de algo pedido en el trabajo no es igual si lo pide un compañero de trabajo que si lo pide el dueño de la compañía, por ejemplo. La efectividad de lo que se pide no se va a lograr con la misma rapidez si lo pide un compañero que si lo pide el dueño. Una orden no es igualmente obedecida si lo manda un capitán de la guardia que si lo manda el general de la armada. Y de una manera más personal, una instrucción no es recibida igualmente por un hermano, en caso de nuestros chicos, de nuestros nenes, que por un padre. Muchas veces la efectividad de lo que uno manda es determinada por quién lo manda. En el caso de Dios, ¿por qué es significante? ¿Por qué es necesario que Él diga que viene de su boca, que es su palabra que sale de su boca? Porque al enfatizar que la palabra sale de la boca de Dios, enfatiza que esta palabra es única. Y por lo tanto, esta palabra tiene autoridad suprema. Esta palabra va a ser cumplida. Y esta palabra va a llamar la atención y debe llamar la atención de los que la escuchan. Hay un pasaje paralelo en Isaías que nos ayuda a ver este tipo de interpretación de la frase sale de mi boca. Fíjense, Isaías 45, versículo 23, dice, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y lo que está pasando en el contexto de este capítulo 45 de Isaías, es que Dios es comparado a los ídolos. Y al ser comparado con los ídolos, Él es hallado único. Y como Dios es único y Dios es incomparable, tiene autoridad única y su voluntad no puede ser revocada. Su voluntad es indiscutiblemente eficaz. Él va a hacer que todos doblen la rodilla delante de Él. Muy interesante. Y esto lo vemos también en el Nuevo Testamento, en un pasaje muy conocido, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde se nos habla que la escritura, la palabra escrita de Dios, es inspirada por Dios, sale de la boca de Dios y por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al salir de la boca de Dios, la Escritura tiene efectividad infalible para lo que Dios proponga. Al salir de la boca de Dios, tiene una efectividad infalible que nunca falla para lo que Dios quiere, para lo que Dios proponga. Ahora, al considerar esta característica de que Dios mismo es el originador de su palabra, hay implicaciones para nosotros. Hay implicaciones en lo que es este pasaje entero, en este capítulo 55, porque recordemos que este pasaje nos está dando una garantía para que podamos disfrutar de la invitación y relación íntima con Dios. Eso es lo que se está ofreciendo aquí. Entonces, cuando nosotros dudamos si tenemos una relación con Dios, o nos damos cuenta que nuestra relación con Dios no demuestra la satisfacción que el pasaje promete, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros esta verdad
de que Dios es el originador de su palabra, en cuanto a cómo nos garantiza esa relación con Él. Bueno, una explicación podría ser que deberíamos pensar en nuestra relación con Dios más en términos de su persona y su carácter y menos en nuestra capacidad de autoevaluar y mejorar nuestra relación con Dios. Y para quizás explicar un poco mejor esto, me refiero a que muchas veces cuando estamos conscientes de que necesitamos a Dios, en caso de un incrédulo, que quizás está llegando a la iglesia, está escuchando algunos sermones y quiere saber si conoce a Dios o no, pero lo que termina haciendo es una autoevaluación y se ensimisma en sus pensamientos, en su enfoque. Y en el caso de un creyente que está en una relación con poca vida espiritual con Dios, empieza a evaluar que es su vida, su pecado, y su mente queda allí, en ese pozo, pensando y evaluando, de alguna manera reciclando sus fallas en su mente. Eso no le ayuda a conocer más a Dios, a pensar más en Dios, en el Dios quien es el originador de su palabra, que nos garantiza esta hermosa relación con Él. Déjenme ilustrarlo, por ejemplo, si nosotros fuéramos a llegar a una nueva ciudad, con nuevos vecinos, sin familia, sin amistades, y después de un tiempo con mi esposa deseamos salir en algún momento, teniendo hijos, teniendo nenes en la casa, queremos salir y disfrutar un tiempo juntos, una cita, y en eso que queremos y deseamos tener ese tiempo juntos, nosotros buscamos una persona para cuidar de nuestros hijos, una persona de confianza. ¿Cómo llegas a confiar en alguien para cuidar algo que es tan precioso para ti, en este caso, tus hijos? ¿Cómo llegas a tener confianza en la persona que estás considerando para que cuide de tus hijos? ¿Vas a ponerte a evaluar tu propia capacidad analítica para encontrar el babysitter que necesitas para tu casa? No. Vas a cultivar confianza con esa persona a medida que pasas tiempo con él o con ella, a medida que hablas con tu esposa sobre él, sobre ella, a medida que conoces su carácter, indagas sobre sus actitudes, indagas sobre lo que hace. Pensando en esa persona es como llegas a cultivar confianza en esa persona. Conociéndolo más íntimamente, cultiva confianza. Y esto es parecido cuando estamos hablando de nuestra relación íntima con Dios. Cuando nosotros entendemos que nuestra relación íntima con Dios depende mucho de Dios y comienza con Dios, hay problemas espirituales y hay problemas de entendimiento cuando nosotros dudamos de Él y de sus promesas. Dice un comentarista, aquellos que dudan si Dios cumplirá sus promesas no han comprendido lo diferente que es su carácter en comparación a los demás. Cuando dudamos de las promesas de Dios, cuando dudamos de su palabra, no hemos comprendido lo único, lo diferente, lo hermoso, lo especial que es Dios. Y eso afecta la manera que nosotros nos relacionamos con Él, la manera que nosotros aún nos relacionamos con su palabra y con sus promesas. Entonces es muy importante este detalle de que la palabra de Dios sale de su boca y no la de alguien más. Porque Dios es único y como Él es único, su palabra es única y la autoridad de su palabra es única y el rendimiento ante su palabra también es única.
Entonces vimos primero la primera característica, que Dios mismo garantiza su palabra. La segunda es que Dios mismo es el originador de su palabra. Y ahora el texto nos lleva a un tercer punto, una tercera característica de la palabra, que dice: la palabra de Dios nunca es inefectiva. La palabra de Dios nunca es inefectiva. Fíjense lo que dice allí el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Fíjense lo que dice en la sección paralela, en el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá. Ahora, hay una diferencia importante entre estas dos secciones. Y eso es que en el versículo 11 aparece la palabra vacía, donde en el paralelo, en el 10, no aparece esa palabra, y esto puede ser algo muy significante. La palabra vacía es única en el libro de Isaías, no se usa más de una vez en Isaías, pero fuera de Isaías sí se usa. Y posiblemente se puede interpretar esta palabra o se puede implicar de esta palabra un sentido de vergüenza, un sentido de lástima y a veces un sentido de pobreza. Ese resultado, el sentirse vacío o el estar vacío, ese resultado de cuando uno falla o de cuando uno no da la talla. Y de manera figurativa, podríamos decir que comunica la imagen de uno que vuelve de un emprendimiento con las manos vacías. La vergüenza que eso a veces causa. La lástima que causa también. De que uno emprende en algo y vuelve con las manos vacías. Y acá el pasaje dice que nunca, la palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía. La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él con las manos vacías. Su palabra nunca sufrirá vergüenza o lástima por ser inefectiva. Nunca. Y esto es realmente fascinante, porque si nunca falla, nunca causa vergüenza, nunca deja lástima, nunca resulta en pobreza, eso quiere decir que nosotros, quienes nos aferramos o quienes buscamos la palabra, tampoco pasaremos esa decepción, esa lástima, esa pobreza espiritual, porque la palabra de Dios nunca falla. Este concepto de vacío, la palabra, la podríamos ilustrar con un uso que se encuentra en Jeremías capítulo 50, versículo 9. Y allí se usa para ilustrar la efectividad en batalla de los soldados. Y en este caso de naciones que están yendo en contra de Babilonia. Dios está castigando a Babilonia y está hablando de la efectividad que va a ser la batalla o el ataque de los otros en contra de Babilonia. Dice el versículo, Jeremías 50, versículo 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y la idea es que las flechas de estas naciones van a ir en contra de Babilonia y cada flecha va a pegar en el blanco, va a ser efectiva. Y acá es lo que se comunica en cuanto a la palabra de Dios. Ninguna palabra de Dios, ninguna promesa de Dios erra al blanco, vuelve vacía. Cada una es efectiva, precisa en su cumplimiento. Entonces, la palabra de Dios nunca es inefectiva. Y el siguiente punto, la siguiente característica, comunica lo mismo. Se expresa de manera opuesta, pero es un énfasis. Y estas dos
características son un énfasis en el pasaje. Entonces la siguiente característica sería: la palabra de Dios siempre es efectiva. Antes dijimos, Dios mismo garantiza su palabra, Dios mismo es el originador de su palabra, la palabra de Dios nunca es inefectiva y ahora la palabra de Dios siempre es efectiva. Y este es el punto principal del pasaje. Dice el final del versículo 11, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El pasaje paralelo, en el versículo 10, dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense que en el versículo 10 vemos la efectividad de la humedad producida por la lluvia y por la nieve sobre la tierra. Esta humedad prepara la tierra y la nutre para producir fruto y para producir materia necesaria para que la humanidad pueda ser nutrida y pueda continuar nutriéndose. Y cuando vemos este proceso que está explicando aquí el autor en Isaías, cuando hablamos de este proceso de lluvia y nieve precipitando sobre la tierra para nutrir la tierra y producir fruto, vegetación y fruto, esto aquí de manera general está narrando lo que es la vida natural, la vida normal en este mundo. Es natural que el proceso comience con la lluvia y nieve y termine con pan en las manos del necesitado. Es natural y normal el esperar que la precipitación tenga este tipo de efectividad día tras día, noche tras noche, año tras año, generación tras generación. Esto es la vida normal. Es normal y natural esperar esta efectividad de la lluvia y de la nieve. Y eso es muy interesante a la hora de expresar y pensar en la efectividad de la palabra de Dios. Y aquí se resalta la comparación de esta imagen. Como la lluvia y la nieve naturalmente y normalmente tienen esa efectividad sobre la tierra para producir fruto y nutrir, la palabra procede de la boca de Dios, naturalmente procede de la boca de Dios y siempre culmina con el cumplimiento de los propósitos de Dios. Esto es fascinante, hermoso de pensar, la expectativa de que Dios y su palabra cumplan su objetivo es tan natural como la expectativa que la lluvia produzca vegetación y comida. Es tan natural. El camino, el procedimiento natural de la palabra de Dios es que siempre se cumpla, siempre sea efectiva. Imagínense cómo eso cambia, hermanos, hermanas, la manera que nosotros pensamos en la palabra de Dios, la manera que nosotros pensamos en las promesas. La palabra de Dios, nuestra Biblia, está llena de declaraciones, de decretos, afirmaciones, promesas, principios, tantas cosas que Dios ha dicho y va a cumplir. Es el proceso natural de que cuando Dios lo dice, se cumple en su tiempo. Qué hermosa verdad. Estas palabras, este tipo de concepto, debe revitalizar nuestras almas, darnos vida. Porque nuestra tendencia es que nosotros fallamos en confiar en Dios, confiar en sus palabras, sus promesas, de manera que representa esta efectividad infalible de Dios.
Si son como yo, fallamos mucho en confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en lo que ya ha dicho, cuando enfrentado con la dificultad, cuando enfrentado con la tentación, sea cual sea, financiero, familiar, de salud. Hay muchísimas cosas que nos ocurren en la vida, cosas que no esperamos. Y a veces nos cuesta confiar, pero esa confianza puede estar ahí, porque el fundamento, la garantía está. La palabra de Dios se va a cumplir. Dios va a ser fiel a lo que ha prometido. Ahora tomamos un momento para entender aún mejor qué quiere decir Dios al decir que su palabra siempre hace lo que Él quiere y siempre prospera en aquello para que lo envía. Esto parece estar diciendo que la palabra de Dios, verbal y escrita, siempre efectúa la voluntad y los propósitos de Dios. Y la pregunta, que sería una pregunta teológica que surge aquí con las preguntas, es: cada vez que la palabra se presenta a alguien, ¿quiere decir que esa persona se va a rendir ante ella? Toda persona que escuche el Evangelio efectivamente va a manifestar fe y arrepentimiento. Y si algunos no responden al Evangelio, algunos no responden a la palabra de Dios, ¿eso anula la efectividad de la palabra? ¿Por qué no respondieron? Y en caso de nosotros creyentes, si la palabra no está produciendo santificación en mi vida, aunque la esté leyendo todos los días, ¿ha dejado la palabra de ser efectiva en mi vida? Y en ese caso, ¿por qué? Bueno, todas estas preguntas son legítimas y deben ser consideradas y se podrían contestar con diferentes principios de la Biblia. Hoy solo me quiero enfocar en lo que la Biblia dice de sí misma en cuanto a su efectividad. Y siempre la palabra de Dios escrita y verbal, siempre es efectiva, siempre va a cumplir el propósito que Dios tiene para ella. Otras religiones proclaman que la Biblia tiene cierta efectividad, pero solo hasta el punto donde el hombre responda a esa palabra por medio de sacramentos y por medio de someterse a la jerarquía de la Iglesia. Entonces, la palabra en sí llega a cierto punto y después la Iglesia y las obras y los sacramentos hacen que después el resto sea efectivo en la vida de la persona. Nosotros no lo vemos así. La Biblia no lo expresa así. La Biblia expresa que cada vez que la palabra es predicada, cada vez que la palabra es proclamada y sale de la boca de Dios, y después quizás salga de la boca de predicadores, o salga de la boca de un maestro de la palabra, o salga de la boca de un padre a sus hijos, o salga de la boca de un creyente a un incrédulo en la calle o en el trabajo, esa palabra es efectiva. Esa palabra va a cumplir con el propósito de Dios. Y esto lo afirman las Escrituras en varios pasajes, de una manera muy particular, muy especial, en el pasaje que estamos viendo nosotros aquí, Isaías 55, versículo 11, pero también los vemos al expresar el poder del Evangelio, Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al que cree en Dios, la palabra es efectiva, el Evangelio es efectivo para salvarle.
Y luego Hebreos 4, versículos 12 y 13, la palabra de Dios, ahí dice, es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es efectiva y va a cortar y va a hacer su obra en corazones. Pero ¿qué quiere decir entonces, en los casos que hablamos, por ejemplo, de que algunos rechacen el mensaje del Evangelio? ¿Qué pasa cuando la palabra está llegando a mi vida y no parece producir fruto? Bueno, la palabra de Dios nunca deja de ser efectiva, aunque humanamente no palpemos su efectividad. Un autor dijo, la eficacia de la palabra es universal en su alcance, constante en su operación, pero diversa en su resultado. Y esto lo vemos claramente presentado y explicado en las Escrituras mismas. La palabra de Dios no siempre va a tener el mismo resultado en cada vida, porque en términos humanos, como nosotros los palparíamos, no siempre tiene el mismo resultado positivo que nosotros desearíamos ver en la vida de las personas. Obvio que yo quiero ver que cada persona a quien le comparto el Evangelio responda en fe y arrepentimiento. Pero a veces la efectividad es distinta para aquellos que tienen corazones endurecidos. Fíjense que, como para ilustrar este punto de que es diversa en el resultado, en su efectividad, dice Jeremías 1, versículos 9 y 10, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías debería proclamar la palabra de Jehová. Dice versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y fíjense la diversidad de lo que va a ocurrir por medio de lo que él proclama. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. La influencia de la palabra se manifiesta en diferentes maneras, pero siempre está cumpliendo exactamente lo que Dios tiene intencionado. Fíjense que la ley, aunque tiene un propósito de apuntarnos a Cristo, apuntarnos a la necesidad de salvación, de un nuevo pacto, la ley también mata, dice 2 Corintios 3:6. Y el Evangelio mismo, aunque tiene poder para la salvación, y es poder para la salvación, también efectivamente causa que algunos tropiecen y algunos se ofendan, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Y esto lleva a una conclusión breve, corta, de un teólogo muy conocido y que ha escrito mucho acerca de esta doctrina de la eficacia de la Biblia o de la palabra de Dios. Y Bavinck dice, la palabra siempre es eficaz, nunca es impotente. Si la palabra no levanta a las personas, las derriba. Demostrando que la palabra de Dios siempre es eficaz, pero a veces es distinta en la manera que se manifiesta. Pero el hecho de que la palabra de Dios siempre es eficaz quiere decir que cada vez que tú y yo nos expongamos a la palabra de Dios, está siendo eficaz, está haciendo algo, va a hacer algo. Entonces, debes exponerte a la palabra de Dios. Si la palabra siempre es eficaz, esto debe darte la confianza para leerla, para meditar en ella,
para predicarla, para enseñarla, para aconsejarla, para cantarla en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo. Si la palabra es tan eficaz y es única en su eficacia de obrar en nuestros corazones, los propósitos de Dios y los deseos de Dios y esta invitación tan hermosa de garantizarnos esta relación satisfactoria, plena en Dios, debes estar consumido por esta palabra. Debes estar consumido por ella. Hemos visto a través de este pasaje 4 características acerca de la palabra de Dios que nos muestran por qué es eficaz y cómo es eficaz, las razones por las que la palabra de Dios es eficaz y las implicaciones. Vimos que Dios mismo garantiza su palabra. Él es celoso por su palabra. Él es intencional, intensamente intencional con su palabra. Es muy personal que su palabra garantice su invitación. Vimos que Dios mismo es el originador de su palabra. El hecho de que procede de su boca nos indica a nosotros que esto es algo que solo Él puede dar, porque Él es único. Y si Él es único, quiere decir que también tiene una autoridad sobre toda la creación y sobre nuestras vidas, y nos llama a responder a esa autoridad. Vimos además que la palabra de Dios nunca es inefectiva, no regresa a Él vacía. Nunca podría acusarse la palabra de Dios de ser ineficaz, de causar vergüenza, lástima o pobreza espiritual, porque nunca falla. Siempre le da el blanco. Y vimos también que la palabra de Dios siempre es efectiva, es natural, es lo más natural del mundo, que la palabra de Dios siempre se cumple, que las promesas de Dios siempre se realicen o se van a realizar. Nosotros debemos confiar en Dios, debemos confiar en su palabra y debemos confiar de que Él nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos disfrutar de una relación íntima con Dios. Y déjenme ahora darles, como a modo de conclusión, unas implicaciones en cuanto a la eficacia de la palabra de Dios. Quiero darles unas implicaciones personales y luego una implicación ministerial rápidamente. La primera implicación personal que tiene que la palabra de Dios es eficaz es la implicación de la salvación. Querido oyente, si estás escuchando esto, el versículo que leí hace un ratito sobre el Evangelio es para ti. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El pasaje nuestro nos dijo que Dios siempre hace lo que Él quiere, lo que le complace a Él, siempre. Y en un momento de la historia, hace más de 2000 años, le complació a Dios. Dios quiso quebrantar a su propio Hijo, para que su propio Hijo muera y fuera la expiación por nuestros pecados. Que Él muera en nuestro lugar, que Él cargue nuestra culpa para que podamos experimentar nosotros el perdón de pecados. Ese fue Jesucristo. En Isaías 53 lo predijo Dios, lo prometió Dios, que Dios quería y quiso que su Hijo muera en nuestro lugar para darnos la posibilidad, para invitarnos a una relación íntima con Él, para experimentar el perdón de pecado.
Hoy la palabra del Evangelio puede obrar poderosamente en tu vida y lo harás si buscas a Dios con todo tu corazón y en arrepentimiento de tus pecados. Hoy puedes conocer a Dios. Hoy puedes experimentar la efectividad de su palabra en tu vida cuando crees en Jesucristo como tu Salvador. Te arrepientes de tus pecados y lo buscas de todo corazón. La segunda implicación es para los creyentes. Si la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios puede vivificar nuestras vidas. Esta eficacia de su palabra y sus promesas debe revitalizar nuestra confianza en Dios. Esta idea de que Dios siempre cumple con sus promesas, Dios siempre obra lo que Él ha decretado, debe ser para nosotros como una dosis de esteroides espirituales en nuestra relación con Dios. Debe transformar nuestra mente para pensar más en Él, pensar más en lo que Él ha dicho, lo cual va a nosotros dar vida espiritual. Y luego una tercera implicación personal. Quiero invitarnos y quiero exhortarnos a que practiquemos al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, que practiquemos lo que algunos teólogos o algunos escritores llaman una hermenéutica de rendición. Una hermenéutica de rendición, donde nosotros vamos a la palabra, la estudiamos y buscamos su significado, buscamos lo que está diciendo Dios, esa intención original que tiene Dios en su palabra, y luego al interpretarla correctamente nos sometamos a lo que Dios dice. Una hermenéutica de rendición. La implicación de que la palabra de Dios sea viva y eficaz, cumpliendo perfectamente los propósitos de Dios, es que nosotros respondamos en rendición ante ella. Porque al venir de su boca, la palabra es autoritativa, como vimos hoy. Entonces no tenemos el derecho de discutir con ella, no tenemos el derecho de cambiarla. La palabra de Dios no tiene que amoldarse a mi razón o a mis sentimientos, sino que nosotros hemos sido ahora empoderados y ahora somos responsables nosotros de entenderla y de vivirla. Santiago 1:22. Hermanos, necesitamos nosotros aprender a no luchar en contra del texto, sino rendirnos. Que sus declaraciones pasan a ser nuestras declaraciones, sus razones, nuestras razones, sus implicancias y aplicaciones, nuestra cosmovisión y nuestra vida. Cualquier otra respuesta a la palabra de Dios es agregar o quitar a la Escritura. Nosotros debemos rendirnos ante lo que Dios dice. Esa vida que se rinde ante la palabra de Dios, que interpreta la palabra de Dios con el deseo de someterse a ella, es la vida fructífera, es la vida que experiencia la satisfacción plena en Dios. Y la última implicación que les quería compartir es una implicación ministerial. Para aquellos que estamos involucrados en ministerio, sea a nivel de enseñanza, de pastor, un líder de jóvenes, niños. Un autor menciona que cuando uno tiene una perspectiva correcta de la eficacia de la palabra de Dios, debe creer en lo que él llama, y me encantó la palabra, la reverberación de la palabra. Reverberación de la palabra, que quiere decir el que produce un efecto de eco, una resonancia en el resto de la iglesia, la reverberación en la iglesia y en nuestras vidas.
Si creemos en la suficiencia y eficacia de la palabra para lograr todo lo que Dios desea y todo lo que Dios determina, esta debe ser la proclamación que reverbera, que produce un eco, resonancia en la vida de la iglesia. Desde el púlpito a los ministerios de la iglesia, a los hogares de nuestra familia. Que la palabra de Dios tenga un efecto de reverberación en nuestras vidas. La invitación más cálida de las Escrituras está al alcance de todo aquel que busca a Dios de corazón. Aquel que responde debidamente le espera un banquete espiritual de plena satisfacción y gozo. Esta puede ser la experiencia continua de cada uno de nosotros y de aquellos que nos rodean, creyentes e incrédulos. La palabra eficaz de Dios nos garantiza este resultado. Por lo tanto, procuremos crecer en nuestra confianza en Dios y en sus promesas y procuremos proclamar su palabra, porque en ningún caso volverá a Dios vacía. Querido Padre, este pasaje ha sido exhortativo para nosotros, también ha sido de ánimo para nosotros, exhortativo porque vemos, Señor, cuán poca confianza tenemos realmente en tu palabra, cuán poco realmente creemos en esta realidad de tu palabra, cuando estamos deseando otras cosas, Señor, cuando somos y experimentamos la distracción de este mundo, como Israel cuando hay ídolos en nuestro corazón. Fácilmente dudamos, Señor, que tú puedas de alguna manera ofrecernos a nosotros y efectuar en nosotros esa relación íntima. Mi Padre nos anima, de la misma manera, Señor, nos anima el saber de que tenemos hoy la posibilidad de acercarnos a ti en confianza, sabiendo que tu palabra es verdad, es infalible, que nunca va a fallar en su propósito. Señor, nos podemos acercar a ti arrepentidos, confesando nuestro pecado, y Señor, tú nos darás satisfacción plena en Cristo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender aún más profundamente estas verdades. Oramos, Señor, que nos utilices en la vida de nuestras familias, en la vida de personas que no te conocen, Señor, para proclamar, enseñar estas verdades, tu palabra, que cause, Señor, esta transformación, que cause tu propósito, tu deseo en sus vidas. Señor, que expongamos a todos los que nos rodeen de tu palabra y que tu voluntad sea hecha en ellos, Señor. Así de eficaz sabemos que tu palabra, de acuerdo a este pasaje. Danos esa convicción, danos esa confianza. En tu nombre oramos. Amén.